Pero vamos a volver a poner sobre la mesa el tema del abuso sexual, en especial cuando nos referimos a menores, niños, niñas y adolescentes. Hay un proyecto de ley en estudio en el Parlamento en este momento, a partir de un planteo de un diputado nacionalista. Vamos a ver de qué se trata y analizar qué alcance podría tener en nuestra sociedad hoy. A ver. Las autoridades del INAU y CIPIAB comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para avanzar en un proyecto de ley para concientizar sobre el abuso sexual infantil, intrafamiliar y otros tipos de violencia. En ese contexto señalaron un incremento en la tendencia de denuncias de estos casos a la línea azul 0800 5050. Esos datos indican que en todo el año pasado, por ejemplo, 2019, hubo por esa vía más de 3.000 denuncias. Hoy ya estamos, cumplido el primer semestre, entre los meses de enero y junio, en más de 1.800 denuncias de situaciones de violencia y de malos tratos. Sobre la base, además, tengámoslo en cuenta, de que esas son parte de las denuncias, pero además las denuncias, obviamente, son una pequeña parte de las situaciones de violencia que se dan contra niños y adolescentes. Hay un subregistro y una cifra oculta muy importante por todo lo que no se denuncia, por la circunstancia de que muchas veces agresor y agredido conviven en el mismo ámbito familiar y eso desestimula o limita las posibilidades de que el agredido denuncie, y otras veces porque los propios niños, y esto tal vez sea lo más trágico y dramático de todo, como desde temprana edad están sufriendo situaciones de abuso sexual, terminan naturalizando o tomando como natural o como correcto, digámoslo así, que esas cosas acontezcan y no advierten precisamente que están siendo violados y afectados en sus derechos. 2019 terminó con 4.764 situaciones atendidas por todas las instituciones vinculadas a enfrentar esta problemática. La pandemia y el confinamiento preventivo agregaron complejidades para detectarlas por la ausencia de niños en centros de estudio o de salud. Que suponemos, y para eso tenemos que estar preparados, es que una vez que volvamos todos a la presencialidad, posiblemente empecemos a detectar más situaciones por lo que fue el confinamiento, por lo que hace el aislamiento, porque es un fenómeno típico de la violencia, en particular hacia los niños. También hemos trabajado con el portal CEDEVAL, se hicieron conferencias, hay videos que se habían hecho con UNICEF para sensibilizar y para que los niños se pudieran conectar. Pero entendemos que a partir posiblemente de la presencialidad, la exigencia para los equipos técnicos y la exigencia de la recepción de las situaciones de violencia va a ser mayor. Bien, y dadas las últimas noticias que tienen que ver con investigaciones que se están llevando adelante en Fiscalía, dados los números de denuncias ya publicados y demás, supongo que debe haber consenso en el Parlamento de que esto, más que una ley, sí es una ley urgente, ¿no? En este caso, supongo que eso no está en discusión. En todo caso, lo que podría llegar a debatirse es el análisis del alcance que puede tener esto como propuesta, ¿no? De la mano de un montón de otras herramientas que hoy tiene el Estado que no tenía 20 años atrás, desde los cambios previstos para prestar justamente asistencia a víctimas y para poder imputar a los responsables del nuevo Código de Proceso Penal, todas las formas de intervención que tiene desde lo educativo, desde lo que es la atención sanitaria y emocional y psicológica a víctimas, fantástico. Pero evidentemente algo está poderosamente generando o más denuncias o mayores casos. Bueno, eso es lo que hay que ver, porque las noticias de verdad están aturdiendo, indignando y causando, bueno, entender que esto sí es definitivamente urgente. Nos está acompañando el diputado suplente del Partido Nacional, Francisco Capandegui. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y podernos ayudar a pulir un poquito más lo que es este proyecto, qué alcance tiene. Si es pensado para que los niños tengan una herramienta que les permita hacer más fácil o visualizarse como víctimas y así denunciar, o si pretende, complementariamente o no, disuadir a los eventuales o posibles violadores, abusadores. Sí, victimarios. Exacto. Sí, la intención y la herramienta mismo de la concientización lo que busca son esas dos cosas. Por un lado, darle herramientas a los niños, niñas y adolescentes, y que aumente la percepción, porque en los últimos datos que manejaba el CIPIAB, el 60% de los niños que eran violentados no tenían percepción de que estaban en una situación de violencia.
Entonces, al darte cuenta que solo el 40% es consciente y qué porcentaje de ellos se anima a denunciar, lo decía recién Abdala, digo, la cifra negra, la famosa cifra negra, en estos casos es brutal, porque son niños, son menores que están teniendo que denunciar a la persona con la que conviven. Es mamá, es papá, el novio de mamá o lo que sea. O sea, hay que darse cuenta de que es muy difícil que esas denuncias lleguen realmente a donde tienen que llegar. Y entonces es importante el tema de concientizar al niño. Y sobre lo segundo que decía, sobre el tema de cómo abordar a los victimarios, es importante la herramienta del no. Porque cuando el niño se anima a decir no y es consciente de que lo que está sucediendo no tiene que suceder, ahí esa es la herramienta más fuerte contra el victimario. Entonces, esta ley lo que busca y esta campaña de concientización lo que busca es atacar esos dos flancos. Una campaña de concientización que uno imagina como las tradicionales campañas a través de los medios de comunicación, redes sociales o a través, no sé, de plataformas ya pensadas o aplicaciones. ¿Por dónde va? Nosotros lo que hicimos fue dar un marco abierto, o sea, hacer una enumeración no taxativa para que el CIPIAO, que es realmente quien conoce la materia, quien conoce al público objetivo, sepa mejor por dónde hacerlo. Nosotros propusimos algunas cosas, propusimos hacer uso de las campañas de bien público, que es una herramienta muy buena para utilizar los medios masivos, aparte a través de las aplicaciones de temas de educación. Hoy los niños están mucho más en plataformas digitales, ¿no?, que en medios de comunicación tradicionales. Plataformas digitales es vital. Pero como te decía, dejamos abierto para que el CIPIAO, que sabe bien hacia dónde ir, pueda también hacer sus propias recomendaciones. Bien. ¿Y en qué estado está del periplo que suele tener un proyecto de ley en Parlamento y más en pandemia? No, es muy importante esa pregunta de Macés porque acaba recién hace un ratito de ser aprobado en comisión. Tuvo un trato con una celeridad brutal por la seriedad que tiene el tema, por la urgencia que comentamos al principio. Es una emergencia nacional. Digo, recién lo decían, en 2019 más de 4.000 casos. Abusos sexuales, que es donde nosotros quisimos hacer el énfasis, porque creemos que, aunque sea el segundo tipo de abuso, porque primero está el maltrato físico, el abuso sexual vendría a ser el segundo dentro de ese porcentaje, pero hacemos un especial énfasis ahí, 1.100 casos hubo el año pasado. Entonces digo, es preocupante. Sí, el tema igual de que ocupe el segundo lugar y que esté por encima el maltrato físico, las consecuencias psicológicas y emocionales del abuso sexual pueden durar eternamente más y tener mucho más que ver en cómo va a dibujar su propia vida y su relacionamiento con el otro, el que sufre y padece el abuso sexual, que el físico. El físico puede ser un hematoma que sane eventualmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, por eso, entonces, la verdad que la comisión lo trató con la seriedad que había que tratarlo. Hubo en la previa, nosotros lo que hicimos fue, tuvimos una idea y al no tener todavía la posibilidad de ingresar a Cámara, tocamos la puerta del diputado Giannoli, nos abrió la puerta y enseguida dijo, esto tiene que ser tratado, hay que mostrárselo al resto de los legisladores. Y así tuvo la firma de todos los partidos políticos, creo que no llegó a tener la del Partido Independiente por un tema de tiempos, pero ingresó con la firma de todos los partidos políticos, entró a comisión, Verónica Mato, la presidenta, y bueno, también Cristina Lustenberg, como cara de la oposición en este tema, nos dieron para adelante y no hay trabas, no hubo trabas. Esto tenía que salir o salir. Y la verdad que, como te digo, contentísimo pues ya salió, ya va al plenario para ser tratado. Y nada. Ahora, ¿se dan cuenta los desafíos que supone esto para quien después tenga que desarrollar esta campaña, ¿no? Y bajar la tierra y ponerla en marcha? Porque efectivamente, por los datos que planteaba nuestro invitado, Francisco dice, bueno, solo un 40% solo un 40% logra visualizarse primero como víctima de una situación totalmente fuera de lo normal. Después hay que ver qué porcentaje denuncia. El tema es que el 60% restante, que es el niño que en realidad conoce el mundo a través de su micromundo, es decir, cómo compara para ver si es normal o no es normal lo que está viviendo. Eso requiere, para empezar, determinada edad. 3 años puede ser imposible, ¿no? O sea, la mayor cantidad de casos se da entre jóvenes de 6 a 12. Y digo, un niño de 6 años, digo, es... Sí. O cuando empiezan a darse cuenta, puede haber empezado antes y que ni siquiera... Yo me pregunto los enormes desafíos, no solo para los desarrolladores de la herramienta, sino además también, si no será hora de poner la mirada en
en lo que pasa, porque a ver, mayormente también es intrafamiliar, el 90 y alto por ciento, ¿no? Era abuso dentro del seno familiar. Tantos años el tema de la educación sexual fue tabú. Los temas que conversamos con nuestros hijos son tabú. No hubiera sido, no es una forma de también dar esta batalla, empezar por ahí, que además es cero peso, que implica simplemente a los adultos encontrar las herramientas para hablar de estas cosas con nuestros hijos? Comparto plenamente. De hecho, el año pasado, de esos 1.100 casos que tú mencionabas, 380, no sé si están contabilizados dentro o cómo se contabilizan, pero es una cifra significativa, 380 fueron detectados en la escuela. Por los docentes, por los maestros. Entonces no visualizo esta campaña por sí sola, sino como una pieza dentro de un puzzle donde el niño va tomando distintas herramientas. Me parece espectacular que haya llevado la firma de todos y que sea urgente. Creo que era aún más urgente haber usado parte de las campañas que vimos públicamente, masivamente, hablando del COVID, para usarlas también hablando de esto. Para eso no se necesitaba un proyecto de ley, ¿no? Para usar los minutos que se tienen en los medios, porque vimos situaciones en las que los chiquilines quedaron muy solos. Ahora están volviendo un poquito al sistema educativo, tienen algunos vínculos que se están reactivando. Recuerdo casos que aquí ustedes lo vieron, con dos niñas que a través de la plataforma de Ceibal, entre los deberes, pusieron muy claramente lo que les estaba sucediendo. Se habló de que son astucias que no podemos pretender que la tengan todos. Exactamente, pero digo, qué solos estaban, que tuvieron que hacerlo entre los deberes. Qué bien nos hubiese venido eso, parte de esos minutos para una campaña de este tipo, pero bueno, lo importante es que está en camino ahora y que va a llegar, me imagino, que con otros soportes mucho más amplios que que veíamos. Pero me hubiese gustado ver, en medio de la emergencia, en aquellos días donde los niños no iban a la escuela ni tenían contacto con nadie, bueno, algunos minutos de televisión dedicados a eso también. Bien, sonaba tanto. ¿Éramos tan conscientes de la urgencia del drama? Ese es el problema. ¿Dónde ponemos las prioridades, no? La pandemia dejó al descubierto un montón de cosas. Y entre ellas, la gravedad no, sino la violencia doméstica de género. La violencia doméstica y este tipo de delitos tan aberrantes que hay, que los dejó de manifiesto la pandemia. Lógicamente existían antes. No se inventaron el 13 de marzo, ni muchísimo menos. Pero recordad lo que dijo el fiscal el otro día, estaba también el propio Jorge Díaz impactado del aumento de casos. Porque lo que dejó la pandemia no es que existen aumento de casos, sino que se comenzaron a denunciar y se comenzaron a investigar y se le comenzó a poner más atención que lo que antes se ponía. Esto de la operación Océano, de los 20, los 21 imputados que hay, etcétera, etcétera, no hay que sorprendernos porque existía mucho tiempo atrás. Lo único que ahora se investigó y se dio la casualidad de que esta red cayó y van a seguir cayendo. Los delitos sexuales que se cometen contra menores no se inventaron en marzo. Vienen de mucho tiempo atrás. No, eso está clarísimo. Entonces, eso fue lo que descubrió la pandemia. Y por suerte nos dimos cuenta, y cualquier herramienta que colabore para tratar de atacar este tipo de delitos, hay que aplaudirla. Y no dudo que esta ley, yo leí el proyecto de ley, que está muy bien, pero como dice Verónica, va a estar difícil bajarlo a tierra, pero creo que se le va a poner bastante pienso porque es muy necesario, va a salir rápidamente. Bien, Edward. No, yo creo que esto era una realidad que la barremos bajo la alfombra, ¿no? Porque creo que la operación Océano, uno que está en el tema de seguridad, hace tiempo que veníamos hablando de que pasaban estas situaciones, pero yo creo que hoy tenemos herramientas como las plataformas digitales que pueden ser amigables para los niños, que son los que realmente pueden... Igual, separando siempre los casos, una cosa es explotación sexual, otra cosa es abuso sexual, uno remite más al ámbito intrafamiliar y otro a lo que es la retribución en plata o en cosas a cambio de... Pero lo que pasa es que, bueno, haciendo estas plataformas que sean más amigables, creo que los niños van a tener otra forma de acceder a algo que ellos conocen bien, porque hoy en día cualquier niño en las redes sociales, y sí tiene que estar con contenidos que atrapen a ese niño vulnerable para que se sienta cómodo con la plataforma, porque a veces es difícil. ¿Qué tendría que ser a través de algo lúdico? ¿Que se ponga el tema a la vista? Es que hay que analizar otros países en donde la inventiva esa de psicólogos o psiquiatras o personal de la policía
que hace determinados juegos o determinadas cosas y de ahí sacan que ese niño está sufriendo algún maltrato, ¿no? Bien. Sí, Francisco. A raíz de los dos comentarios que hicieron. Primero, siempre decimos, un niño no va a agarrar el teléfono y no va a discar al 0800 50 50. Puede ser que pase. Está bueno el concepto de hacerlo a través de una herramienta más lúdica, más armoniosa para el ámbito en el que está, educativo, lo que sea. El tema de la pandemia. Este proyecto de ley surge en el marco de la pandemia. Nosotros, el proyecto que salió a la luz en su momento era el que era perfectamente en el marco de la pandemia. Esto tuvo modificaciones en la comisión, se quitaron las referencias a la pandemia porque estaba hecho teniendo en mente eso. Los niños se veían coartados de la salida. Sí, y como mucho más adentro de sus casas con sus eventuales agresores. Exacto. ¿No? Entonces, y cortaban las vías de la educación, del deporte, que eran por donde la gente termina recibiendo y percatándose de lo que está pasando con ese niño. Sí, por donde suenan las alertas. Exacto. Mi comentario no era una crítica al proyecto, sino todo lo contrario. Desde el Ejecutivo, sin necesidad de un proyecto de ley, se podían haber tomado acciones más directas y disponer de esos minutos que, bueno, los medios ceden, digamos, por la ley de medios para también apuntar a esa campaña, ¿no? Y con respecto al tema de qué otras cosas se pueden hacer, nosotros presentamos este proyecto y esta campaña, pero Abdala quiere ir más allá y que esto sea parte de una estrategia nacional que claramente va a tener muchas patas, va a tener muchísimas otras vías, como decías vos recién, la parte del tema de la educación sexual. Y bueno, esos van a ser todo partes dentro de esta estrategia nacional que el INAU y el CIPIAB pretenden terminar llevando a cabo. Bien, Pepe. Sí, total apoyo a esta iniciativa. Qué bueno que cuente además con el respaldo de todo el sistema político, porque eso le da aún mayor credibilidad a este tipo de proyectos. No sé si la Federación Uruguaya de Magisterio estuvo en su paso por la comisión, pero debería ser un elemento a tener muy en cuenta porque hay una red muy importante que es precisamente lo que mencionaba Verónica, la escuela pública y las que no son públicas también, pero claro, estamos hablando de una red muy grande que ha venido trabajando muy intensamente en este tema. Tenemos la escuela por ahí y tenemos el hogar, aunque el hogar a veces es la trampa. Exacto, precisamente, por eso yo me arranqué por el hogar. Claro. Y hablando permitime un segundo, de la diferencia que le planteabas tú a Edward, y estoy de acuerdo, a mí me gustaría también que en algún momento se encara el diente en el tema del negocio que significa para mucha gente. No estoy hablando del victimario que abusa. Me he manifestado ferviente en apoyar un registro de abusadores, lo he dicho públicamente. Me refiero a ese tipo de operaciones como la que a la explotación mencionaba sexual. Victoria, a la explotación y cómo se monetiza de alguna manera, perdón por el término, pero en realidad es eso, cómo mucha gente encuentra un negocio por allí. Y hay investigaciones que se han hecho en otros países sobre pornografía infantil, sobre la trata y explotación de niños, niñas y adolescentes. Y hay que llegar al fondo del tema, es cómo se paga eso, a través de qué elementos. Y así surgen algunas cosas muy interesantes. Y no sé si es una segunda etapa para tratar en un proyecto de ley. Sí, sin duda. O sea, el interés de nuestro espacio político, y estoy convencido de que en muchísimas otras partes, como decía recién Cristina, tiene una política muy abocada hacia ese lado. Silvana Pérez Bonavita también, de Cabildo Abierto, son personas que están en esta línea y estoy seguro de que ese es un tema en el que hay que entrar. Yo también he seguido investigaciones internacionales sobre el tema que terminan encontrando que se puede perseguir a través de la vía de pago. Eso es un tema cuando muy es importante. pago vía dinero. El tema es cuando sustituyen Claro, el dinero por otro tipo de moneda. Claro. Yo creo que hablabas más bien del tema de pornografía. Claro. Eso directo. Me encanta que seas además joven y sé que me consta además que una figura muy destacada en lo que es la juventud de la política hoy en día. Y mirá, te voy a trasladar un mensaje, ¿no? Porque si bien remite más al tema de la explotación y no tanto del abuso sexual intrafamiliar, alguien dice por acá, el tema de lo sucedido con el caso Océano nos pone en un dilema. Porque por un lado vemos, sí, voy a leer tal cual está. Por un lado vemos viejos, viejas, casados, casadas, con pendejas de 18, y la sociedad lo acepta. Hay algo de hipocresía en nuestra sociedad. Habría que hablar de todo en general.
que sea joven me gusta, porque es algo que durante muchos años hay cosas que se han naturalizado muchísimo. ¿Están dispuestos a seguirlo naturalizando la juventud? No, yo creo que no. Digo, me parece que, como te digo, yo formo parte de una generación y la generación esta de la que yo formo parte es una generación que viene de la creación de una comisión interpartidaria de juventudes. Todo el sistema político joven, por lo menos, tenemos una misma línea en algunos temas que no estamos dispuestos a ceder y que lo hemos marcado desde el principio. Así que yo creo que por ese lado sí perfectamente puede haber un nuevo capítulo, ojalá. Y que remita no solamente a estos escenarios, sino a conciencia de, bueno, violencia en general, de género ni qué hablar. ¿Qué pensás, Vero? Además me parece que es hombre y también eso a mí me alegra mucho. Porque tú mencionaste determinadas mujeres que han sido referentes en la lucha. Esta no es una lucha de mujeres y de hombres, o de hombres. Me parece que tú... no, viste, además el mensaje incluye las dos perspectivas. Por eso, me parece fantástico que se entienda, y creo que en eso las nuevas generaciones tienen hasta para enseñarnos cosas a las que no somos tan nuevas, que se entienda que esta es una lucha de todos por una sociedad mejor. Y que, bueno, seamos menos hipócritas, que creo que también eso está sucediendo respecto al tema de las denuncias. Se está entendiendo que tenemos un problema que muchas veces se barría debajo de la alfombra, no se sabía, bueno, no se quería decir. O llamaba la decir, atención, pero se bancaba. No se quería decir, se soportaba muchas veces toda una vida. Así que me parece que la presencia hoy tuya aquí es una buena noticia. Bien. Para todos. Y pensar que... No es que acá seamos dinosaurios y Francisco un recién nacido. Pero han pasado muchas cosas en pocos años. ¿Cuánta diferencia? 5 años. No sé cuántos, 20 y poquitos. 24. 24. Casas. ¿Cuántos? No, años. Dos años más que... No, digo, pero más, a ver, sin embargo, 22 años, hubo tanto cambio de años. paradigma en estos 10 años sí, es que uno quiere agarrarse de eso como alentador, ¿no? Pensando en futuro. Sí, ¿Qué? Cuando yo te llevo 22 años, 23 años, era totalmente diferente. Que es como que te aviso, porque que lo conozco como que te llevara 80, ¿no? Más o menos. Es de otra escuela dinosauria. Totalmente. Es del Jurásico. Es totalmente diferente 20 años atrás la sociedad de lo que soy. Eso es clarísimo. Sí. Clarísimo. Pero bueno, ha cambiado y hay que atacarlo, esa es la realidad. Digo, ha cambiado esto del comentario de la televidente también, de que, bueno, como decía ella, viejos con pendejas. Ha cambiado eso también, es más hasta natural. Bueno, habrá que aceptarlo. No tiene nada que ver la Operación Océano con lo que comenta del casamiento, ¿no? Son cosas diferentes. Bueno, pero de alguna manera creo, y yo interpretar, no sé qué opinan ustedes, que el mensaje lo que también está poniendo sobre la mesa es eso de lo que dice la cédula, ¿no? Hasta dónde es lo que cambia la realidad, o si viene de una concepción diferente también, ¿no? Pero acá estamos hablando de un delito, que es un pago. Estamos de acuerdo, delito es delito, lo que está por fuera del delito también no es delito. También la chica de 18 años busque algún otro tipo de retribución más que amor con una persona que se casa de 60. Eso es clarísimo. La gente no lo dice, pero es una realidad. Silencio en el barrio. Sí. Francisco. Pobre muchacho. Justo a vos no te voy a poner en ese lugar. No va a venir nunca más, Victoria. Te pido, por favor. Tenés razón. Te agradezco enormemente, realmente, que nos hayas acompañado. Me gustaría tu reflexión final sobre este tema. Sí. Muchísimas gracias a ustedes y a los medios que tienen un rol importantísimo en esto. Hablábamos con una psicóloga que le dio para adelante la ley y nos dijo, hay que romper el silencio, hay que hablar de estos temas, así que muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor, al contrario. Gracias por sacudir la modorra de las generaciones más grandes, ¿no? Sea en la televisión, pero fundamentalmente en el Parlamento también. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.